Buenos días, bienvenidos a su primer clase de la semana del módulo 1, cosecha de hortalizas. Retomando los temas anteriores, hablamos del concepto de hortalizas, hablamos de las propiedades nutricionales muy superficialmente y de, la importancia que tiene consumir hortalizas. En esta ocasión vamos a continuar hablando de las hortalizas y su importancia. Y bueno, para comenzar tengo una frase que aparece aquí en su pantalla que dice: una buena alimentación se refleja en aspectos físicos como mentales de una persona. Por eso, dime cómo te alimentas y te diré cómo estás de salud. El objetivo del día de hoy es que ustedes comprendan, analicen, reflexionen acerca del cultivo y consumo de las hortalizas. Y pues bien, sin más preámbulo, comencemos. Las hortalizas se definen como plantas herbáceas cultivadas con fines de autoconsumo, pero también para su comercialización en mercados tanto internos como externos. De esta manera, tener ingresos adicionales para el hogar y pues mejorar la economía del mismo, ¿no? La implementación de cultivos hortícolas se puede hacer por diversas razones. Entre ellas, si las listamos, como número 1 tendríamos mejorar la nutrición con alimentos sanos, frescos y libres de residuos, si lo hacemos de la manera adecuada. 2. Para disminuir los costos de los alimentos. ¿Por qué? Porque al producirlos, nosotros no pagamos este costo, este dinero extra por el traslado, por la producción que pagaríamos comúnmente en un mercado, porque es una forma fácil y económica de producirlos. 3. Para crear un entorno útil y productivo junto a la casa. A veces tenemos espacios en nuestra casa que son desaprovechados. Y sembrar hortalizas es una buena opción para aprovechar estos espacios para que sean productivos y de manera directa estamos generando beneficios como los que ya les mencioné anteriormente. Una pregunta que quizá les surja a muchos de ustedes y sobre todo a aquellos que no están acostumbrados a comer comúnmente o incluir hortalizas, frutas, verduras dentro de su dieta es: ¿por qué la importancia? Bueno, pues las hortalizas son una fuente muy rica de nutrientes, vitaminas y otros elementos, como ya lo pudimos analizar en la clase anterior, los cuales aportan al cuerpo beneficios como ser reconstrucción de tejido, que esta función la hacen las proteínas, y que aunque las hortalizas no son las más ricas en proteínas, pues sí aportan. También producen energía a través del consumo de los carbohidratos, regulan las funciones corporales y esta función la realizan las vitaminas y sobre todo, en conjunto también tener una buena digestión, la cual es función específica del consumo de fibras. También ya les había mencionado que algunos de estos nutrientes los podemos encontrar en determinadas hortalizas, como por ejemplo, y solamente a modo de repaso, los minerales como el hierro, los podemos encontrar en el nabo, rábano, el magnesio en la cebolla, en los porotos, el fósforo lo encontramos en la zanahoria, el tomate y el brócoli. Y el calcio en la lechuga y las espinacas. Eso hablando de minerales. Si hablamos de proteínas, las podemos encontrar en lentejas, porotos, ajo y frijoles. Las vitaminas en la cebolla, en la coliflor, el repollo y las acelgas. La fibra la encontramos en algunos cereales como la avena y la cebada, y carbohidratos en la remolacha, en la cebolla y la zanahoria. No es que estos vegetales no tengan otro tipo de nutrientes, sino que
Los que se encuentran en mayor concentración son los que les acabo de mencionar. Las hortalizas, por lo general, se siembran o se establecen en una huerta. Y también ya sabemos que una huerta es un lugar donde se cultivan diferentes hortalizas. Como ya lo mencioné, pueden ser para autoconsumo y la comercialización. Pero, ¿qué aspectos se deben de tomar en cuenta para el establecimiento de una huerta? Lo primero que tenemos que hacer o determinar es la ubicación. Que el terreno cuente con agua natural y bebible, no contaminada. Y esto debe de ser pues durante todo el año. El terreno debe de ser, si tenemos la opción de elegir, pues lo más posible plano que se pueda. Y pues otra cosa u otro aspecto a tomar en cuenta es que este mismo terreno debe de contar con varias vías de acceso, ya sea a pie o en transporte. También es muy importante tomar en cuenta que la huerta debe de estar cerca de la vivienda, que ésta reciba luz solar la mayor parte del día. Recuerden que las plantas se alimentan a través de la luz solar por el proceso de la fotosíntesis. Y que bueno, aunque el suministro de agua sea constante, la huerta tiene que estar protegida de corrientes de agua. Si no queremos establecer un invernadero, queremos poner una huerta a la intemperie, pues que esté lo más protegida posible, porque el agua también en exceso puede producir estragos. Y referente a este punto, también debemos tomar en cuenta que la huerta tenga un drenaje o canal de salida para que el exceso de agua no inunde la huerta. Es importante también tomar en cuenta otro aspecto cuando queremos establecer una huerta, y este es el diseño. Que la distribución de los surcos sea adecuada, o en este caso si vamos a establecerlo por camas, también que tengan una buena distribución, que estén cerca del depósito de agua de riego, orientados de norte a sur, y bueno, sobre todo para tener los resultados deseados y que nuestro huerto sea lo más exitoso posible. Hablando de este punto, es muy importante proteger a nuestros cultivos de todos los agentes extraños a él, plagas de cualquier tipo, roedores, aves, insectos, etc. Para proteger los cultivos contra gallinas, gatos, perros y otros animales, se debe cercar el terreno con materiales disponibles en el lugar o zona donde se quiera construir la huerta. Todo esto para ahorrar gastos de producción. En caso de que se quiera establecer una huerta más en forma, bueno, se puede hacer una inversión primaria y posterior a ello mantenerla. En climas cálidos o templados, cuidar que no reciban tanto el sol en las horas más fuertes. Por tanto, construir resguardos o semisombras. Bueno, el siguiente aspecto, pues, a tomar en cuenta es la superficie. Esta, pues, es opcional, de acuerdo a la mano de obra disponible, lo que vayamos a sembrar, ¿sí? Porque acuérdense que entre mayor sea la superficie, también incrementarían los gastos de producción por la mano de obra, aunque en muchas ocasiones la siembra se hace de forma familiar, como una actividad más parte de la familia, y se van rolando las responsabilidades. A lo mejor papá y mamá siembran, los hijos se encargan de hacer las labores de cultivo, riego, y al final todos cosechan y la comercialización también la concluyen haciéndolo las personas responsables de la casa habitación. Pero bueno, esto ya es un dato o un aspecto que es opcional. Y por último, el ciclo agrícola. Recuerden que no todas las hortalizas las podemos establecer en cualquier época de año, porque se producen mejor de acuerdo a sus características fisiológicas. Hay hortalizas que podemos establecer en primavera y verano, y hay algunas otras que podemos establecer en otoño e invierno, y esto es un aspecto que se debe de tomar en cuenta, porque a veces sembramos y no sabemos por qué no se producen de la manera adecuada. Bueno, hay que saber qué época del año o qué estación del año es la óptima para el establecimiento de las hortalizas.
A continuación, y para aquellos que estén más interesados, les dejo un pequeño tutorial de cómo armar un huerto en casa, iniciando desde cero, desde la limpieza del espacio hasta el surcado. Yo sé que muchos de ustedes ya iniciaron con el establecimiento de su huerto. Felicidades. Pero para quienes tengan algunas dudas o para que se den más idea, les dejo este pequeño video. Ojalá les sirva. Ya saben que me pueden contactar en la hora de dudas y estoy para servirles. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Que tengan una excelente semana. Por favor, chequen el apartado de tareas y estamos pendientes. Hola mis queridos amigos, colegas y amantes de la agricultura y el campo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta hermosa experiencia de hacer de nuestro planeta un lugar más verde, un lugar más agradable. Bienvenidos al Rincón del Campo, mi nombre es Felipe, para aquellos que no me conocen, y hoy veremos un paso a paso de cómo preparar el terreno, hacer surcos con un abonado de fondo para sembrar nuestras hortalizas o las plantas que más te gusten. Bueno amigos, entonces antes de empezar con el trabajo del surco, vamos a mostrarles los elementos que vamos a usar y los materiales. Entonces, como primera medida tenemos esta cobertura vegetal que ya está seca. Eso ha sido de las podas, también del corte de césped que hemos sacado en estos días y que ya se ha secado. Tenemos también ceniza, una ceniza seca. También tenemos en este caso estiércol de vaca, también puede ser con otro tipo de abono si ustedes lo desean, puede ser humus de lombriz, otro tipo de estiércol, no hay problema. Y como herramientas tenemos nuestro azadón, unos guantes de protección y tenemos entonces aquí una pita plástica o un cordón plástico que nos va a servir para delimitar el área que queremos trabajar. Este es opcional, realmente no lo necesitamos por el momento, pero sí lo podemos trabajar. Quería mostrarles también cómo está el suelo en estos días. Realmente ha hecho bastante calor y el sol ha hecho que la tierra se mantenga muy reseca. Por eso, si ustedes van a trabajar en sus huertos, les recomendamos que lo hagan en una temporada de invierno o también una temporada donde haya pasado algunos días de lluvia, para que el trabajo en el suelo sea mucho más fácil. Bueno, vamos a empezar entonces con el surco sin más. Entonces acompáñenos a este trabajo. El primer paso es seleccionar dónde queremos hacer nuestros surcos. Ustedes pueden evaluar cuál es su espacio y cuál es la zona más apropiada para elaborar sus surcos o su huerto. En este caso, nosotros hemos colocado aquí unas bases o guías que nos permiten delimitar el huerto y medir el espacio con más exactitud. Usamos esta pita elástica y plástica como guía visual y medimos alrededor de 6 metros cuadrados. Bueno, el labrado no solo consiste en quitar malezas y darle vuelta a la tierra y darle aireación, no. Aquí básicamente tenemos que desquitarnos de todos los rencores, los miedos, las aberraciones que tenemos en nuestra mente y darle como si no hubiera un mañana, compadre. Y sin duda alguna este es el mejor gimnasio que existe en Boyacá. Eso sí, con mucho cuidado, no vaya a ser que se quede incapacitado durante más de 3 días por dolor de músculos, no. Y por supuesto en este paso nos damos cuenta el estado de la tierra, si está suelta, si está húmeda, seca, si tiene compactación, erosión. Y si ves que está muy seca de tal manera que cuando golpeas sale polvo, entonces lo mejor será regarla antes durante un buen tiempo. Eliminar malezas y rocas muy grandes. La idea es asegurarnos de que no vuelvan a crecer en este lugar, de lo contrario competirán por los nutrientes del suelo y puede ser muy fastidioso eliminarlas luego de que broten nuestras hortalizas. Podemos ir acumulando nuestra maleza para dejarla secar y posteriormente usarla como cobertura vegetal en nuestros cultivos o en nuestro huerto. Tengamos en cuenta que a veces se forman unos terrones debido a las raíces de las plantas. Un buen golpecito puede desatar estos terrones. A medida que vayamos eliminando las malezas, la tierra va a comenzar a ser mucho más manejable y más fácil de labrar. Aplicamos ceniza o como sustituto la cal por varias razones. Primero, desinfección del suelo. Eliminamos hongos y bacterias perjudiciales.
Segundo, es un nivelador del pH, es decir, neutraliza la acidez del suelo. En el caso de las cenizas, aporta calcio, potasio en gran cantidad y otros minerales que necesitará la planta para un buen desarrollo, mejorando la estructura del suelo. Y la última razón es que es muy fácil de conseguir o elaborar. En este caso utilizamos una cantidad máxima de 1 kilo por cada 2 metros cuadrados. Bueno, ha llegado el momento de hacer un abonado de fondo, y esto sencillamente es aplicar todos estos fertilizantes o nutrientes antes de la siembra. En este momento estamos aplicando estiércol de vaca que ha sido madurado alrededor de un mes. Nunca lo aplique en fresco porque puede ser fuente de patógenos y bacterias indeseables. Pero también podemos usar otro tipo de abono que puede ser el humus de lombriz, también otros tipos de estiércoles, no hay problema, compost, también bokashi, no hay ningún problema con eso. Lo realmente importante es que estos abonos sean fuente de macro y micronutrientes como el potasio, fósforo, nitrógeno, boro, zinc, etc. Y que también por su parte nos aportan microorganismos que van a descomponer la materia y la van a hacer mucho más soluble para nuestras plantas. Y por último entonces mezclamos todo esto nuevamente con el azadón, dando un pequeño volteo a la tierra. Y por supuesto la cantidad que podemos usar puede ser alrededor de 1 kilo o 2 kilos por metro cuadrado, o quizás más, porque hay algunas plantas que de veras necesitan bastante materia orgánica y abono. Eso sí, no es como se imaginan, eso realmente no huele a feo, antes huele como bueno. Claro está que la gallina esa sí es un poquito fuertecita, ¿no? Eso sí hay que reconocerlo. Bueno, para este paso lo fundamental primero es entender cómo está el estado del suelo, si está mullido, si hay una buena textura, si no hay compactación, y de esa manera podemos proceder a diseñar los surcos. En cuanto al diseño del surco, la orientación, la forma, el tamaño, dependerá bastante del gusto y de la necesidad del huerto de la persona. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo en esta ocasión de una manera curva, pues nos ha parecido simpático la manera de hacerla, y también pues tenemos un terreno plano que se acopla muy bien a cualquier tipo de orientación del surco. Pero quizás en otros huertos, por ejemplo en aquellos que se hacen en ladera, pues lo mejor será que debido a la inclinación los surcos se hagan en horizontal con respecto a la pendiente, de tal manera que ese tipo de surcos pues retienen el agua, mantienen la humedad. Y como observarán en nuestro caso, el hecho de que tengamos un suelo bastante suelto favorece que lo podamos mover de aquí para allá, dándole la forma que deseemos, y aprovechando quizás si encontramos otros restos de maleza, pues alejarlos del huerto. Así de que es una tarea fácil siempre y cuando tengamos o hayamos hecho la preparación previa del terreno, y ya el resto, como les dije, dependerá pues de la imaginación y de la necesidad del cultivo. Bueno, y ustedes se preguntarán cuáles son las ventajas de un sistema de surcos. Bueno, don Luis nos va a contestar a esa pregunta. Entonces, teniendo en cuenta las leyes geoespaciales y la física cuántica, me dice que si yo estoy en medio de dos surcos, yo quepo ahí, por tanto hacer el mantenimiento de las plantas, hortalizas, se me hace mucho más fácil. También pues puedo controlar las malezas, hacer abonados a la raíz y por supuesto controlar el sistema de riego. Eso sí, no vaya a dejar una gallina cerca porque eso le destruye todo, eso no, mejor dicho, ni para qué le digo. Y por último, y recordándoles que este paso es opcional, pero muy beneficioso en el huerto, es colocar una capa de materia orgánica suelta. En este caso puede ser paja, hierba cortada, hojas, todo este tipo de elementos que van sobrando de nuestras podas o que van sobrando de los cortes de césped, se pueden utilizar para proteger el suelo. Y es que este material se mantiene húmedo y favorece pues cierto crecimiento en las raíces. También como ayuda a mantener la humedad, disminuye los riegos y funciona como un amortiguador en la estructura del suelo, es decir, que puede reducir la compactación y la erosión del suelo. Además de que como se va descomponiendo lentamente, entonces esa humedad y esa descomposición sirven como alimento y desarrollo de microorganismos.
Y a partir de este momento entonces podemos dejar descansar la tierra 1 o 2 días y luego sí podemos regarla para sembrar. Bien amigos, así llegamos al final de este video. Como pueden ver, un proyecto bastante fácil. En ese pedacito en el que les demostramos cómo hacer un surco nos demoramos apenas como 1 hora y 20 minutos. Así de que tampoco es que demore mucho el proyecto. Si les ha gustado, por favor, denle like, suscríbanse, activen la campanita para recibir las notificaciones y también si lo desean compartir con nosotros no solo sus comentarios sino sus proyectos en casa, en sus huertos, los estaremos viendo con gusto y compartiéndolos. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en un próximo video. Adiós.